Hola chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen con los temas? ¿Quieren contarme algo? ¿No quieren hablar de nada en particular? ¿Algún tema que les complique? Sí, obvio. Jonathan, consúltame. Si es que cuáles van a ser las preguntas, no, pero si es cualquier otra cosa, me pueden preguntar. ¿Se escucha, no? ¿Me escuchan? No sé si querés. Ah, ahí está. Explicar los negocios de administración y de disposición. Bien. Es sencilla la cuestión. Esa clasificación entre actos de administración y disposición se hace más que nada, ustedes habrán visto en el caso de los, bueno, cuando vimos la restricción de la capacidad o los inhabilitados, digamos, este tipo de clasificación es útil para ver qué actos son más perjudiciales y cuáles actos no, y por eso restringir algunos y permitir otros. ¿Por qué? Porque los actos de administración son aquellos en los cuales no existe una transferencia importante del patrimonio. Recuerden el patrimonio contemplado como universalidad. Si no existe una afectación importante en ese acto del patrimonio del sujeto, va a ser un acto de administración, porque va a ser actos que regularmente va a realizar. Por ejemplo, un alquiler. Si vamos a hablar de un acto que comprende una parte importante de su patrimonio o una transferencia importante, ahí sí ya vamos a entrar en lo que es un acto de disposición. No se puede hacer una enumeración genérica de cuáles son actos de administración y disposición respecto de todas las personas, porque precisamente la afectación del patrimonio de ese sujeto va a ser lo importante, y cada persona tiene un patrimonio diferente. Entonces es importante evaluar en particular cuáles van a ser considerados actos de administración y disposición. Si una persona se dedica a la compra y venta de automotores, si nosotros le restringimos esa posibilidad, ya estamos tal vez restringiendo un acto de administración, porque es algo que usualmente hace y de eso vive. Ahora, si es una persona que ocasionalmente se compra un automotor para su vida, tal vez sea un acto de disposición, ¿se entiende? Ahí más o menos quedó. Es muy importante para la primera parte, cuando vimos nosotros el tema de la restricción de capacidad y todo, digamos, los actos que afectaban al sujeto o no. No sé si Jonathan quedó claro, o ¿en qué lo vieron que te generó la duda? No sé, un poco, no sé si es del todo bien. Bueno, no sé en qué contexto lo No, vieron. cuando estaba leyendo hoy Rivera de vuelta al capítulo ese, por eso no lo había entendido, la verdad, cuando estaba leyendo. Bien. Normalmente igual, si hay algún tipo de restricción de capacidad o algo que determine actos de administración, lo más importante va a ser enumerarlos en concreto. Para esta persona vender un inmueble, para hacer tales y cuáles actos va a necesitar asistencia, por ejemplo. Lo ideal es eso, que haya en concreto, pero va a tener que ser analizado en el caso, porque no vamos a poder hacer una enumeración genérica que no va a servir de nada, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna otra duda de otro tema que quiera charlar antes de que empecemos con el tema de ineficacia? Profe, ¿yo puedo hacer una Sí, pregunta? sí. Faustino. Porque, sí, porque a mí no me quedó muy claro lo que vendría a ser la diferencia entre prescripción y caducidad. Bien. ¿Cuándo lo vieron eso? ¿Ayer? El martes.
Bien. Hay muchas diferencias. Lo común de ambos institutos es que el transcurso del tiempo algo genera. Fíjense que en los dos institutos, tanto prescripción como caducidad, el transcurso del tiempo afecta de alguna manera la adquisición o pérdida de un derecho. En el caso de la prescripción, siempre se dijo que lo que afectaba el transcurso del tiempo era la acción y no el derecho. Por eso se genera alguna, digamos, en ese momento, esa era la teoría, se fundaba la distinción en eso. Hoy día muchos dicen que en realidad lo que se termina afectando en la prescripción es también el derecho, entonces hay que ir a otro tipo de diferenciación. Ustedes habrán visto que la prescripción, tenemos prescripción adquisitiva y liberatoria. Ya vimos algo de prescripción adquisitiva, que era la posesión, digamos, de manera pacífica de un inmueble durante un determinado plazo de tiempo, o de otro bien, pero de un determinado plazo de tiempo, que generaba la adquisición de un derecho sobre ese bien. La prescripción liberatoria, que es la que más se contrapone cuando hablamos de prescripción y caducidad, es aquella en la cual el transcurso de tiempo opera extinguiendo la posibilidad de accionar y reclamar ese derecho, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, las acciones que ustedes pueden entablar y que van a entablar el día de mañana como abogados, van a tener un tiempo para iniciarlas. Si ustedes dejan pasar ese tiempo, lo que va a pasar es que va a operar esa prescripción liberatoria, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una acción de daños y perjuicios. Tiene cierto determinado plazo desde que se produjo el accidente para poder iniciar esa acción, y una vez que transcurrió ese plazo ya no puedo hacerlo con posterioridad. O puedo hacerlo, pero la otra parte me va a decir, no tenés posibilidad de accionar, ¿sí? Ahora, estos son los términos de prescripción liberatoria, ¿sí? Van a ver que hay distintos plazos, hoy vamos a ver cuál es el plazo en el caso de la nulidad, pero es el código el que específicamente prevé ciertos plazos de prescripción, ¿sí? No son plazos que vayan a prever las partes, sino que están estipulados en el código, a diferencia de lo que pasa con la caducidad. La caducidad normalmente son plazos más acotados, ¿sí? Ahí lo que pasa es que una vez que se cumple ese plazo, opera la extinción del derecho, propiamente dicho, entonces yo ya después no puedo ejercer ese derecho, y normalmente son plazos más acotados y lo pueden establecer las partes de común acuerdo. Muchas veces, y también hacen a cuestiones, digamos, de orden público, normalmente las cuestiones de caducidad, y en ese caso el juez lo va a poder determinar de oficio la caducidad, ¿sí? En la prescripción, si yo tengo una acción, inicio, por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios, y la otra parte no dice nada, no dice que mi acción está prescripta, el juez no puede decir, voy a dejar sin efecto todo porque está prescripto, ¿se entiende? Tiene que decir la parte como una defensa. Si la parte no lo dice, el juez no puede declararla de oficio. Esa es una diferencia muy importante con la caducidad, porque la caducidad sí la puede aplicar el juez de oficio, ¿sí? Más o menos la distinción, ahí te quedó. ¿Quién era, Faustino? Sí, profe, buenísimo, gracias. Bien. Bueno, si quieren entonces arrancamos con la bolilla que tenemos que ver hoy para que se ubiquen, que ya la habíamos empezado a ver algo, es la bolilla, creo que es la 29, sí, la 29. El examen es el miércoles que viene, ya lo saben, ¿no? Seguro. Ya les deben haber dicho en estos días igual. Sí, Pero sí. Sí, profe. tienen todo el fin de semana largo, lunes y martes. No hay un pronóstico muy bueno de clima. Bueno, la bolilla 29, que es la ineficacia de los actos jurídicos, es la que vamos a ver hoy. Yo les voy a compartir el PowerPoint, que habíamos empezado a ver la otra clase, y me van frenando si quieren que veamos alguna pregunta en particular. Bien, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bien.
Estamos en la parte de la ineficacia del acto jurídico, entonces vamos a arrancar de nuevo con lo mismo que vimos, que empezamos a ver la otra clase, ustedes me van frenando si hay alguna duda. Acuérdense que partimos de la base del acto jurídico, de cuáles son los elementos, que son aquellos, fíjense bien la distinción entre lo que es un acto jurídico y lo que es un hecho jurídico, y también lo que es un simple acto. Acuérdense que en el acto jurídico las propias partes establecían como fin inmediato la producción que implicaba el nacimiento, la modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Acuérdense que este era el fin inmediato, y esto tiene mucha importancia para lo que vamos a ver ahora de la ineficacia. Es decir, el acto jurídico tiene ese fin inmediato. Vamos a ver que puede haber vicisitudes en el transcurso, desde el nacimiento hasta el fin del acto jurídico, que puedan llegar a afectar esa producción de efectos jurídicos. Cuando hablamos de producción de efectos jurídicos, que es el nacimiento, modificación o extinción, estamos hablando de la parte de la eficacia del acto. Si el acto nace, se desarrolla y se extingue de la manera que la planificamos y con los efectos que le quisimos dar, entonces el acto va a ser eficaz. Si de lo contrario algo pasó que o nació defectuoso o durante el transcurso del término sucedió algún evento que generó que esos efectos no se puedan cumplir o se dilaten, ya va a haber una afección a esa eficacia del acto jurídico que nosotros queríamos lograr, ¿sí? Por eso decimos que la eficacia es la aptitud del acto jurídico para producir los efectos y para ocasionar los buscados por las partes con su celebración. Esos son los efectos que nosotros vamos a mirar, porque si nosotros estamos diciendo que los efectos se producen, pero por vía indirecta, porque no fue lo que las partes quisieron, pero igualmente se produjeron esos efectos, estamos hablando de un simple acto. Recuerden esa diferencia. Esto de la eficacia igualmente es lo que normalmente sucede. Un acto nace y lo creamos precisamente para que cumpla sus efectos. Por eso siempre rige esa regla que yo les recordaba, que era que el principio de validez del acto jurídico. Si nosotros tenemos dudas acerca de si es válido o inválido, o si hay algo que lo afecta, siempre vamos a preferir determinar su validez a determinar su invalidez, porque por algo las partes quisieron crearlo, ¿se entiende? Entonces, acá lo que habíamos dicho algo en la clase pasada es que tradicionalmente la doctrina solo se refería, cuando hablaba de ineficacia, a la nulidad, a la invalidez, a la ineficacia como una nulidad como sinónimo. Sin embargo, se determinó que no solo, digamos, la nulidad es no solo la nulidad es la ineficacia del acto, hay otros supuestos que generan una afección de esos efectos jurídicos buscados por las partes y que no se traducen en la nulidad únicamente. Por eso yo les recordaba que Zanoni decía, en el estado actual de los estudios de la ciencia jurídica no se puede pretender hacer una presentación de la teoría general de la nulidad de los actos jurídicos si a esta teoría no la ubicamos en el género que es la ineficacia. La nulidad predica ineficacia, pero no es la única ineficacia que puede afectar al acto o al negocio jurídico. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque precisamente por eso ustedes estudian como una unidad diferenciada la ineficacia del acto jurídico, donde se comprende en uno de los últimos puntos a la nulidad, ¿sí? Entonces, la ineficacia es cualquier vicisitud que puede privar al acto de sus efectos jurídicos propios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos propios? Porque puede ser que produzca efectos, pero lo que va a suceder es que no van a ser esos efectos que buscaron los sujetos, las personas, al momento de celebrar el acto jurídico. Acá hay una diferenciación, es que puede ser que sea ineficaz porque nació con algún defecto en sus elementos, o porque con posterioridad al nacimiento se produjo alguna vicisitud que afectó esa producción de efectos jurídicos. Acá hablábamos también de las categorías de la eficacia, dijimos que estaba la sustancial, que se refería al requisito esencial del acto, que era el sujeto, el objeto, esto ténganlo como si fuera el ABC, digamos, cuáles son los elementos del acto, esenciales del acto jurídico, el sujeto, el objeto, la causa y la forma, y nosotros vimos en particular cada uno de esos elementos. Recuerden que el sujeto lo vimos en la primera parte con detenimiento, cuando hablábamos de la persona, que en esta parte vimos a las personas jurídicas,
el objeto de la relación del acto jurídico, cómo tenía que ser, las causas, la forma, que hablamos de actos solemnes y no solemnes, eso siempre hablamos en la dimensión, digamos, teórica, la dimensión del ser. Ahora, en la eficacia operativa también puede venir, o sea, también tenemos que analizar la eficacia desde el punto de vista operativo, que hace a la dinámica del acto. Está bien, se creó, contiene estos elementos que son esenciales, ¿y qué pasa después? ¿Cumplió con la finalidad o la funcionalidad que le dieron las partes o no? Esta es la dimensión del valer. Acá van a ver que digamos, se hace una distinción entre lo que es la ineficacia estática o la ineficacia estructural de lo que es la ineficacia dinámica o funcional. La estática es la que veíamos recién como aquella que tiene o presenta un vicio congénito en el propio nacimiento del acto jurídico, hay un vicio, hay un defecto al momento de la génesis, y este es un sinónimo de lo que es invalidez, es lo que vamos a ver cuando veamos nulidad. Y después podemos ver supuestos de ineficacia dinámica o funcional. El acto ahí sí nace con todos los elementos que debe tener el acto jurídico, nace, digamos, sin ningún tipo de afección congénita, pero en el desenvolvimiento del negocio ya aparece algo que afecta al acto jurídico. Está por fuera, obviamente, de su estructura y de sus elementos esenciales al nacimiento, sino que se da con posterioridad. También habíamos visto que la ineficacia podía ser absoluta o relativa, porque puede afectar a todo el acto jurídico o únicamente aparte la ineficacia absoluta la habíamos visto como aquel caso en que esta ineficacia, esta falta de producción de efectos jurídicos buscados por las partes, se, digamos, extiende o afecta a todas las personas sin ningún tipo de distinción, y la ineficacia relativa la habíamos visto en el supuesto de inoponibilidad, porque les decíamos que era aquel en el que el acto en principio producía sus efectos, era considerado válido, pero solo respecto de algunos sujetos no iba a cumplir con el fin buscado por las partes. Bueno, después habíamos visto la distinción que efectuaba Sox, que no sé si la empezamos después a ver, creo que hasta acá llegamos, que dijimos que en realidad esta es bastante útil porque habla de la distinción entre lo que es ineficacia de hecho, la voluntaria y la legal, y cada una de estas categorías comprende a las distinciones que ustedes ven en la bolilla. Cuando hablamos de ineficacia de hecho, es un tipo de ineficacia que tiene, digamos, un fundamento en los hechos y no en la voluntad de las partes, ni siquiera en las disposiciones legales, son cosas que pasan en los hechos y que afectan a la producción de los efectos jurídicos. Ahora vamos a ver el caso de inexistencia, la esterilidad, la ineficacia pendiente o el acto que no fue acabado. Después tenemos la ineficacia voluntaria, que es la privación o cese de los efectos buscados por las partes que las propias partes establecen, ya sea porque la voluntad de una de las partes hace que sea suficiente para poder privar de los efectos propios del acto, o porque ambas partes se pusieron de acuerdo en que no querían, digamos, terminar por cumplir con esos efectos propios del acto. Y por último tenemos la ineficacia legal, en la cual es la propia ley, digamos, las prescripciones legales son las que establecen esta falta de producción de efectos propios del acto. Y acá tenemos con claridad que vamos a analizar o a estudiar en esta categoría la inoponibilidad y la nulidad. Bien. Pasamos entonces a la primera parte, que era lo que hablábamos de ineficacia de hecho. Creo que esto algo vimos igual, que hablábamos de la teoría de la inexistencia. La inexistencia nace como una, digamos, teoría que se trae de Francia y que tiende a determinar o analizar en ciertos supuestos en los cuales se dice que no es que hay un defecto, digamos, una afección a uno de los elementos porque hay un defecto en algunos de los elementos del acto, sino que acá directamente no existe o no concurre alguno de los elementos esenciales del acto. Entonces se dice que como no concurre un elemento esencial del acto jurídico, el acto va a ser inexistente en vez de inválido, ¿sí? Jambias defendió en su momento esta postura, que en realidad
fue útil en cierto modo para la doctrina, pero tiene más un caliz teórico que práctico, porque no hay ninguna consecuencia en nuestro ordenamiento que pueda, digamos, tomarse como, digamos, que exista esta teoría de la inexistencia, valga la redundancia, en nuestro ordenamiento. Sin embargo, igual yo les digo que lean el artículo 406, por ejemplo, que habla del matrimonio. Fíjense a los que dicen que podemos, digamos, aplicar esta teoría de la inexistencia. En el caso del matrimonio, fíjense que la 406 dice requisitos de existencia del matrimonio, y dice, para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes, y habla de los requisitos del acto jurídico para que se cumpla en su plenitud. Es decir, para el matrimonio habla del supuesto de existencia. Lo mismo pasa en caso de la asociación civil, el acto constitutivo, el 169. Van a ver qué dice el 169. Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público y debe ser inscrito en el registro. Acá se dice que si el acto constitutivo no se otorga de esa manera, entonces digamos, la asociación como en sí es inexistente. Bien. Acá entonces la teoría de la inexistencia lo que intenta hacer es flexibilizar la regla de exigir, digamos, ustedes sabrán o habrán visto cuando vieron nulidad, que igual algo más vamos a ver hoy, no sé cuánto vieron, que en realidad la nulidad, el requisito esencial para la declaración de la nulidad es que esté contemplada esa sanción legal en el ordenamiento. Si no se prevé la sanción de nulidad, nosotros no podemos aplicarla. Ni tampoco pueden las partes de común acuerdo crear un supuesto de nulidad porque son cuestiones que nos trae el ordenamiento. Entonces lo que hablan de la teoría de la inexistencia, en cierto modo, quieren suplir esta exigencia respecto a la nulidad diciendo que en realidad si es inexistente no hace falta que la ley lo diga, si es inexistente el acto es inexistente. A diferencia de la nulidad, en que el acto jurídico adolece de un vicio estructural, en la inexistencia se trata de la ausencia de algún elemento estructural. Saux dice, la inexistencia como causal de ineficacia extrajurídica pertenece al mundo de los hechos y se vincula con la ausencia de alguno de los elementos configurativos del acto jurídico. Por eso muchos autores dicen, no hace falta que el ordenamiento, que el código hable de inexistencia porque es una cuestión fáctica, es algo que yo percibo de los hechos, y el acto no existe porque no está en los hechos. Acá, bueno, hay una división tajante de la doctrina en cuanto al contemplar o no la inexistencia. Yo creo que es útil para ciertos supuestos tener, o diferenciar, perdón, ahí, se me fue. Bueno, van a escuchar algún que otro sonido de WhatsApp. Yo creo que es útil para ciertos supuestos y para diferenciar realmente cuál es la entidad del vicio, porque si es una falta de un elemento, es mucho más grave que tener un elemento viciado, ¿no? Bien, no hay una mención expresa. Fíjense que cuando nosotros hablábamos la clase pasada de ineficacia, solo hablaba de las categorías de inoponibilidad y de nulidad, no hablaba de la inexistencia. Y sin embargo, en el ámbito procesal, la Corte Suprema y muchos tribunales recurren a esta noción de inexistencia cuando estamos hablando, por ejemplo, de un escrito que presenta un abogado que no tiene firma. Entonces dice, acá falta el sujeto, no tengo una persona que haya suscrito ese escrito. Hoy día igualmente con los escritos digitales esto no se da, digamos, pero eso es, digamos, una de las vertientes para lo que se ha utilizado la teoría de la inexistencia. Después dijimos que cuando hablábamos de la ineficacia fáctica o de hechos, también estaba la esterilidad o la imposibilidad sobreviniente. Es un supuesto en el que el acto jurídico no produce los efectos propios por un hecho externo que es ajeno a las partes y es imprevisible y lo impide. Fíjense que el artículo 955 lo refiere como un modo de extinción de las obligaciones. Acá lo que tenemos es, el acto nace válido con todos sus elementos que funcionan en su plenitud, pero pasa algo con posterioridad que no fue provocado por las partes y que hace que ese acto no pueda cumplir con sus efectos buscados. Ahí fíjense, puede ser que
yo me compré una... ¿se acuerdan cuando vimos la clasificación de cosas? Interpreten un contrato en el que yo me comprometí a vender un caballo de carrera, y ese caballo de carrera se enferma y se muere. Yo tenía toda la expectativa en entregar ese caballo de carrera y recibir el dinero. Sin embargo, por un hecho sobreviniente, imprevisible, porque yo no sabía que se iba a enfermar y morir, ese cumplimiento de la obligación para mí es imposible. Entonces, fíjense que el acto nace válido con todos sus elementos y por alguna cuestión posterior no puede cumplir con los efectos propios. Fíjense el 955, que lo van a ver en obligaciones, una materia hermosa, realmente es muy linda. Dice, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor, esto quiere decir que no fue previsto por las partes ni provocado por las partes, extingue la obligación sin responsabilidad, porque no fue mi culpa que se murió el caballo, ¿se entiende? Esto lo van a ver igual en obligaciones. Lo que yo quiero que entiendan es que puede pasar que el acto nazca válido con todos sus elementos en su plenitud y que con posterioridad pase algo que hay alguna, pensé que genere que no se provoquen estos. En el caso, Ale, Voy a, tenés el micrófono abierto. sí, dale, voy a silenciar porque. Ahí está. Perdón, te silencié porque se escuchaba como un sonido. Cualquier cosa. quería preguntar algo. Sí, pregúntame. Que en el caso de la venta de caballo, Sí, si se murió y si supongamos que el comprador puso una seña, igualmente el vendedor tiene la obligación de devolver la seña. claro, lo que va a pasar en ese caso es que van a restituir En ese caso vamos a tener que volver al estado anterior, a la celebración del contrato, entonces se van a restituir, obviamente, si yo había recibido una seña por ese caballo que no voy a poder entregarla, voy a devolver. Lo que no voy a, lo que dice sin responsabilidad es en el sentido de que yo no voy a tener que indemnizar a la otra parte porque no le entregué el caballo, ¿se entiende? Porque no fue mi culpa. Al sin responsabilidad que ven ahí en el artículo tiene que ver con eso de que no voy a tener que reparar los daños y perjuicios que pueda haber causado porque yo no provoqué ese hecho sobreviniente que impidió el cumplimiento efectivo de la obligación. ¿Se entiende? Sí, bien. Y bueno, después tenemos la ineficacia pendiente, esto es que en realidad no es un caso de ineficacia en el sentido de que no se cumplen con los efectos, sino que por un tiempo o por alguna cuestión no se van a cumplir en ese momento. Y acá tenemos todas las modalidades que en alguna parte de la materia lo ven, y es, por ejemplo, que yo supedite el cumplimiento del acto jurídico a una condición suspensiva y diga, bueno, me comprometo a entregar 1.000.000 de pesos cuando te recibas, ¿sí? En ese caso yo supedito esa entrega a un hecho futuro incierto, que no sé si va a pasar y si va a pasar, cuándo va a pasar. Entonces, en ese caso no es que no se va a cumplir nunca con los efectos buscados, sino que dependo de algo y por eso hay una ineficacia pendiente. Lo mismo si supedita un plazo, yo te voy a entregar 200.000 pesos el 30 de marzo de 2022, entonces en principio ahora no va a producir los efectos el acto, pero por una cuestión de que está postergado en el tiempo, ¿sí? Ahí tienen los casos de condición suspensiva y el plazo suspensivo. Acá puede ser que la ley prevea un supuesto de condición suspensiva o puede ser que las partes, lo mismo con el plazo, puede provenir de cualquiera de las, digamos, de los supuestos. Después tenemos los actos incompletos o inacabados, que la ineficacia deriva de la ausencia de alguna de las etapas o tramos que exige el perfeccionamiento de un acto jurídico complejo. Es el caso que nosotros habíamos visto cuando vimos forma de el boleto de compraventa que no se escrituró. Entonces ahí hay algo que está pendiente, que es un acto inacabado. No va a cumplir con sus efectos propios porque no cumplí con un paso que me exigía la ley, ¿sí? Pero puede llegar a producir otros efectos. Estamos hablando siempre de los propios, porque recuerden que cuando nosotros vimos forma dijimos
no va a implicar un boleto de compraventa, la transmisión de dominio como queremos hacerlo, pero sí va a implicar una obligación a que las partes, digamos, un contrato en que las partes se obligan a suscribir la escritura pública, entonces va a producir efectos, no los propios, pero sí va a producir efectos. Eso es lo que yo quiero también que tengan muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos de ineficacia, estamos haciendo referencia a aquellos efectos buscados por el acto jurídico. Puede ser que indirectamente se generen otros efectos. Después tenemos la ineficacia voluntaria, ahí ya pasamos de la ineficacia fáctica o de hechos a la voluntaria, que dijimos que era aquella en la cual la falta de producción de efectos se provenía de la declaración de una de las partes, de la decisión de una de las partes o de ambas partes de manera conjunta, depende de si yo tenga que tener o no la conformidad de la otra parte. En el caso de la revocación, como ahí ven que es uno de los supuestos de ineficacia voluntaria, tiene lugar cuando el autor de una declaración de una voluntad retrae, se arrepiente y deja sin efecto esa declaración de la voluntad. Se da, por ejemplo, en un acto de donación. Yo me comprometo a donar un inmueble y me retraigo y me arrepiento y retraigo revoco ese acto jurídico. Normalmente se da, o por ejemplo también en un testamento, un legado, por ejemplo. Se dan actos unilaterales y en ciertos actos bilaterales, es decir, normalmente son actos en el cual una de las partes se obliga sin recibir nada a cambio y se puede revocar porque se puede retraer, ¿sí? Y hay ciertos actos también bilaterales, pero que la importancia es esto, que la obligación o lo que da una parte no se corresponde con una contraprestación de la otra. Por eso me permite o me permito revocar ese acto unilateral. Esta categoría de ineficacia voluntaria tiene la particularidad de que va a operar hacia el futuro, no tiene efectos retroactivos, es decir, si produjo algún tipo de efecto con anterioridad, eso va a quedar cumplido. El tema es que opera hacia el futuro, ¿sí? La rescisión, en la rescisión el acto jurídico queda sin efecto para el futuro también, por un acuerdo de las partes o porque una de ellas lo decide, pero siempre que esté autorizada por el ordenamiento para decidir unilateralmente. Fíjense que ahí les pongo la rescisión bilateral, que viene a ser como el distracto, y ahí sí tiene que haber una conformidad de ambas partes, que están en 1076, y la rescisión unilateral, que no es el acuerdo de las partes lo que provoca la extinción del acto jurídico, sino la declaración de una sola de ellas. Puede ser que la propia ley autorice esta rescisión, o puede ser que las propias partes en el contrato hayan autorizado a que una de las partes puedan rescindir el contrato, ¿sí? Siempre va a tener efectos hacia el futuro. Y la resolución, a diferencia de la rescisión, tiene efectos retroactivos, y acá también, si por algún hecho sobreviniente se produce la extinción del acto jurídico, y no va a producir los efectos buscados. Fíjense que ahí hay una distinción entre resolución automática, que se produce cuando el acto jurídico se sujeta a una condición resolutoria, a diferencia de lo que pasaba recién cuando decíamos la condición suspensiva. La condición resolutoria lo que hace es, el acto jurídico nace, empieza a cumplir con sus efectos, a diferencia de lo que hablábamos recién, pero por algún supuesto que acaece con posterioridad y que es una condición resolutoria, ese acto jurídico cesa en la producción de sus efectos. Y cesa en la producción de sus efectos hacia el futuro, pero puede ser que sea retroactivo si las partes lo pactaron, ¿sí? Bueno, y después tienen la facultativa, que se requiere la conformidad de ambas partes. En los contratos bilaterales, en los que hay obligaciones de ambas partes, existe lo que se llama la cláusula resolutoria implícita. No los quiero igual marear mucho con esto que van a ver en obligaciones, pero lo que quiere decir es que hay una cláusula, está implícito que si hay un contrato en el que ambas partes tienen que cumplir con ciertas prestaciones y una de las partes no cumple, la otra puede resolver el contrato, si es un incumplimiento esencial, de un elemento, digamos, de algo esencial del contrato, no un incumplimiento menor, ¿no? Entonces, en ese caso, en que yo
opera esta cláusula resolutoria, tengo que comunicar a la otra parte que la voy a hacer efectiva. Digo, bueno, como vos incumpliste con tu prestación, yo quiero resolver este contrato. ¿Se entiende? Ahí sí voy a tener efectos retroactivos, pero nunca puede afectar, obviamente, lo que siempre decimos, los terceros de buena fe y a título oneroso. Esto está en el artículo 1087, fíjense que está en la parte de obligaciones. La vamos a leer por si tienen alguna pregunta de esto. Acá vienen siguiéndome. Dice, fíjense que el 1086, cláusula resolutoria expresa, acá está el supuesto en que las partes específicamente previeron la cláusula resolutoria. Las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados. En este supuesto, la resolución surte efectos a partir de que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. Y la cláusula resolutoria implícita en los contratos bilaterales, la cláusula resolutoria es implícita y queda sujeta a lo dispuesto en los artículos 1088 y 1089, que dice cuándo va a poder alegarse esta resolución. Obviamente que tiene que haber un incumplimiento, tiene que estar en mora, tenía que ser exigible ese cumplimiento de ese acto jurídico, y a su vez tenemos que evaluar si fue esencial o no el incumplimiento. Hoy hay una tendencia, además, que prevé, para el caso de los contratos, y si yo ya sé que la otra parte va a incumplir y tengo tengo, digamos, material probatorio que hace que es posible que incumpla, como una especie de prevención del daño. ¿Se acuerdan cuando veíamos los elementos de la responsabilidad civil? Hoy día se aplica la prevención esta del daño, el evitar la producción del daño, aún en los casos contractuales. Si yo ya sé que la otra persona está insolvente, que no va a cumplir con su prestación y que evidentemente esto me va a generar algún perjuicio, voy a poder resolverlo con anterioridad a tener el efectivo incumplimiento, ¿sí? Pero eso es toda una tendencia actual doctrinal y jurisprudencial. Bien. Después pasamos a lo último de esta clasificación que hace SOX, que es la ineficacia de derecho, ¿sí? Es la que nosotros vemos en el ordenamiento prevista. El origen de la privación de los efectos propios del acto jurídico se encuentra en las disposiciones normativas. Y acá vamos a tener el supuesto de inoponibilidad y el supuesto de nulidad. La inoponibilidad es un supuesto de ineficacia legal, en virtud del cual el acto jurídico tiene una particularidad, y es que, más allá de que hablamos de ineficacia, fíjense que el acto jurídico es válido y eficaz entre las partes, pero no produce los efectos respecto de determinados terceros que están protegidos por el ordenamiento, ¿sí? El fundamento, obviamente, es dar a estos terceros la protección legal, la protección jurídica, y contribuir de esta manera a la estabilidad en las relaciones jurídicas, en las transacciones. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la seguridad en el tráfico jurídico? Fomentar que el tercero, que no tenía nada que ver y que actuó de buena fe y que además entregó algo a cambio, no sea afectado el día de mañana por algo que él no provocó, ni supo, ni participó. ¿Se entiende? Acá en la inoponibilidad, fíjense que no hay una invalidez porque el acto es válido, cumple con sus efectos entre las partes, pero no va a alcanzar a ciertas personas que son terceros interesados, ¿sí? Terceros de buena fe. ¿Se imaginan o se acuerdan algún caso de inoponibilidad que lo vimos? ¿Que lo vieron en estos días? Cuando debe ser fraude. Bien, perfecto. En el caso de fraude a la ley, es Jonathan, ¿no? Sí. En el caso de fraude, nosotros ustedes vieron, porque no lo di yo, que se podía, digamos, que el acreedor que se había afectado por ese acto jurídico que celebraron las partes, podía accionar por la acción pauliana o fraude, tiene esas dos terminologías, para que ese acto que celebró su deudor, que estaba insolvente o agravó su insolvencia con el acto, ese acto no le sea oponible, ¿sí?
ahí tiene que haber una connivencia entre el deudor y el tercero, tiene ciertos requisitos que ustedes tienen que saber, pero a su vez tienen que saber que el acto en sí va a ser válido, ¿sí?, entre las partes. El tema es el tercero acreedor que acciona y que es interesado porque se ve afectado de alguna manera. Fíjense que sin interés no hay acción. Si este acreedor de ninguna manera se había afectado porque el acto no causaba ninguna afectación de la insolvencia del sujeto y tenía otros bienes de que cobrarse, no tienen por qué accionar por fraude. Tienen que tener en cuenta esta frase que sin interés no hay acción. Acá, entonces, en el caso de inoponibilidad, a diferencia de lo que vieron y vamos a ver con la nulidad, la ineficacia es estructural, no es, es funcional, no es estructural como en la nulidad, ¿sí? Es una ineficacia funcional porque estamos en la parte del cumplimiento del acto jurídico, de los efectos del acto jurídico, y el acto nace válido, no hay una afección estructural del acto, sino funcional porque afecta además a la buena fe. Y a su vez tiene cierta particularidad en distinción de la nulidad porque es relativa, no es absoluta como en la nulidad que se podía oponer a cualquier persona, solo se va a oponer respecto de, o puede ser alegada respecto a esta persona que está protegida por el ordenamiento. Bien, vamos a seguir. Bueno, acá tienen los principales opuestos de inoponibilidad, que es uno de los que dijo Jonathan, el acto fraudulento. Los acreedores pueden ejercer la acción de fraude, revocatoria o pauliana contra los actos que realice el deudor en fraude a sus derechos y a fin de que se declare que tales actos les son inoponibles. Esa va a ser la consecuencia de la acción de fraude, que se declare la inoponibilidad. Fíjense también otro caso que no vimos y que es un caso de inoponibilidad. El instrumento privado, mientras no haya tenido fecha cierta, yo no se lo puedo oponer a una persona que no participó de ese acto privado. ¿Se acuerdan que dijimos que la fecha cierta era esencial para poder oponer ese acto a un acreedor que no participó de ese acto? El contradocumento también tiene que, para ser invocado, digamos, no es inoponible a la persona que no participó, sí puede usarse como prueba, pero no es algo oponible. Y también cuando vimos que el desconocimiento del que firmó un instrumento en blanco nunca podía afectar a los derechos de los terceros de buena fe, y ese tercero de buena fe va a decir es inoponible ese desconocimiento del exceso de la firma en blanco. La inoponibilidad se puede oponer como acción o como excepción, y puede ser invocada en cualquier momento. Y después pasamos a la nulidad. La nulidad es, por excelencia, el instituto que hace a la ineficacia del acto jurídico, más allá de que ya vimos que hay muchísimos más supuestos de ineficacia, pero es la más relevante porque es una categoría legal que supone que acá sí digamos, surge de manifiesto este choque, este enfrentamiento entre el negocio jurídico y la ley. Hay un choque entre lo que el acto jurídico en sí y lo que el ordenamiento prevé. Entonces, el ordenamiento jurídico a lo que hace es prever esta sanción legal. Acá López Olaciregui dice, cuando la voluntad se aparta de la ley se aparta de la voluntad, es la represalia del ordenamiento. La nulidad requiere la previsión normativa que expresa o implícitamente la contemple. Esto es muy importante, necesito que haya una previsión legal que contemple el supuesto de nulidad. No puedo aplicarla si no existe una norma que diga bajo pena de nulidad, ¿sí? En cuanto al concepto de nulidad, acá van a ver que tradicionalmente Borda dice que es una sanción legal que priva sus efectos normales del acto jurídico, efectos normales, efectos buscados por las partes, efectos propios, en virtud de una causa originaria, es estructural, el defecto, el vicio es estructural, y existe al momento de la celebración. Acá van a ver que se dice que ciertos autores prefieren no hablar de una sanción, porque en realidad lo que dicen es que no, digamos, en ciertos supuestos de nulidad, como la nulidad relativa, que ahora vamos a ver, no es que se prevé una sanción como una, digamos, una pena, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de un incapaz que celebra un acto
acto jurídico y después se dice que ese acto jurídico va a ser nulo. Lo que se tiende es a proteger a esa persona. Entonces, hablar de sanción legal choca un poco contra la finalidad de la nulidad relativa. Sin embargo, es una sanción legal, en el sentido de que es una reacción del ordenamiento para los supuestos en que hay un defecto estructural o congénito del acto jurídico. Acá tienen los caracteres que es bueno que los vean porque hace al concepto en sí de nulidad, y van a ver que dice que es una especie legal de ineficacia, es necesario que esté prevista en el ordenamiento jurídico, por eso hablamos de una especie legal de ineficacia. Ya vimos que algunos casos de ineficacia podían ser hasta pactados por las partes, en este caso necesitamos la previsión legal. Y produce la privación total o parcial de los efectos propios del acto. Es la consecuencia fundamental de la nulidad y es la invalidez del acto jurídico. Va a dejar de cumplir con los efectos propios, ¿sí? Esa privación de los efectos del acto se produce respecto de todas las personas y no únicamente respecto de los intervinientes, o respecto, con el caso de la inoponibilidad, respecto del tercero de buena fe, ¿sí? Fíjense que la nulidad prevista por la legislación vigente se configura con el otorgamiento de un acto jurídico que contiene un vicio, un defecto o una irregularidad de cierta relevancia en alguno de sus elementos estructurales. Y acá recuerden siempre que cuando hablamos de elementos estructurales del acto jurídico para poder hablar de la nulidad, estamos hablando del sujeto, estamos hablando del objeto, de la causa o de la forma. Tiene que afectar de alguna manera esos elementos esenciales. Y esto que también es muy importante es que necesito que el juez determine la nulidad, es decir, necesito un proceso de impugnación del acto jurídico y que el juez declare que ese acto jurídico es nulo, porque si no, me quedo en la previsión legal, si me quedo en la previsión legal no es suficiente, necesito que exista un pronunciamiento del judicial que invalide ese acto jurídico. La regla es que el principio jurídico, el acto jurídico es válido hasta que el juez declare su invalidez. ¿Sí? Si nosotros nos quedamos con lo que es la previsión legal, puede haber un riesgo de nulidad, es decir, yo sé que esa persona era incapaz, o que era capaz con capacidad restringida y no intervino el apoyo, sé que hay un riesgo de invalidez, porque en cualquier momento me lo pueden invalidar el acto, pero necesito que el juez lo determine. Acá van a ver que hay una clasificación de las nulidades. En su momento, en el Código de Vélez, se preveía otra clasificación, que era la de la clasificación de nulidad absoluta y, de acto nulo y acto anulable. El acto nulo se decía que era aquel que directamente no, nacía, era tan manifiesta la causa de la invalidez, que no hacía falta que un juez lo determine. Entonces yo ya sabía que el acto jurídico era inválido. En cambio, los actos anulables había algún tipo de duda acerca de, o sea, se necesitaba una apreciación por parte del juez respecto de la causal de invalidez, y por eso necesitaba transitar indispensablemente por el proceso judicial para poder ver si efectivamente era nulo o no. Esta categoría de nulo o anulable tuvo una eficacia práctica, un motivo práctico, y era que ustedes sabrán que la protección del tercero de buena fe y a título oneroso vino con posterioridad, no es que siempre fue protegido. En el Código de Vélez había cierta desprotección a ese tercero, y se decía, mediante esto del acto nulo o anulable se trataba de buscarle alguna veta para poder proteger a ese tercero. Con la ley 17711, que estableció una previsión parecida al 392, creo que es el que dice, ya les digo. Si a alguno le gusta leer el código y quiere ir leyéndolo también, me salva de tener que buscarlo. A ver, el 392 dice: todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo,
quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso, ¿sí? Fíjense que acá directamente se habla del acto nulo y lo que se hace es, ustedes fíjense un supuesto en que hubo una transmisión de un inmueble o de algún mueble registrable como un automotor, ¿no? Yo vendí mi auto a una persona. En esa venta, ¿por qué lo vendí? Porque me estaban amenazando con un arma en la cabeza y por eso firmé el 08. Ahí hay un vicio de violencia por el cual yo transmití ese automotor. Yo el día de mañana, si esa persona que, digamos, recibió ese automotor, a su vez lo vende a otra persona, que no va a tener ningún tipo de conocimiento acerca de que yo firmé amenazada o bajo violencia, ese tercero de buena fe que adquiere el automotor tiene una protección legal porque dice que yo no voy a poder ir contra él si él fue de buena fe y a título oneroso, y hace a la protección también del tráfico jurídico, ¿se entiende? Esta previsión que ustedes ven tan detallada y que dice que yo no puedo ir contra él, salvo que no sea de buena fe y a título oneroso, y que habla del acto nulo, fue todo un progreso de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación, obviamente. En su momento no estaba contemplado, y esto del acto nulo o anulable se usaba para decir, bueno, si el acto tenía un viso manifiesto, entonces ahí yo ya podía ir contra ese tercero, o no podía ir contra el tercero, es decir, se usaba para eso. Hoy día esta clasificación no tiene sentido, porque como yo ya les dije, la nulidad tiene que ser declarada por el juez, o sea que la determinación de si es manifiesto el vicio o no es manifiesto el vicio no tiene ningún sentido, y nunca lo tuvo en realidad, salvo esta consecuencia práctica, porque tampoco era que porque era anulable no necesitaba la declaración judicial, siempre la necesitabas, entonces no tenía ningún sentido práctico fuera de eso que yo les planteé. Otra clasificación de nulidad que tiene alguna eficacia práctica es la de nulidad total y parcial. La nulidad total o completa es cuando la ineficacia se extiende a todo el acto jurídico, y es parcial cuando solo alcanza a una o más cláusulas o a una o más partes del acto jurídico. Es importante para que haya una nulidad parcial que pueda ser separable esa parte. Si es un acto jurídico que si se afecta una parte cae todo el acto jurídico, no voy a poder hablar de nulidad parcial. Y no, obviamente que no tiene que afectar este equilibrio, no puedo anular una parte si esa anulación implica que haya después un desequilibrio entre las prestaciones que ambas partes tenían que cumplir. El tema de la nulidad parcial se usa mucho cuando hablamos de... estoy viendo que hay algo en el chat, ¿no? ¿Cuál es relativa? No, ahora vamos a ver la de relativa. No es ese caso de nulidad relativa. Es otra clasificación que ahora vemos. Cuando hablamos entonces de la parcial, un ejemplo concreto de esto de la nulidad parcial es cuando vemos defensa del consumidor y hay algún tipo de cláusula que es abusiva para el consumidor. El código prevé la posibilidad de que el juez anule esa cláusula en particular y deje vigente todo el acto jurídico, porque ustedes pensarán que, bueno, ¿por qué no anula todo el acto si hay una cláusula abusiva? Y porque probablemente para el consumidor sea mejor mantener ese acto jurídico, porque él lo quiso celebrar de alguna manera. Entonces, para protegerlo, no hace falta que, digamos, de hecho no lo protegemos si anulamos todo el acto, pero si anulamos esa cláusula abusiva sin afectar el sinalagma contractual, ese equilibrio que tiene que regir en la prestación, bueno, ahí sí tiene sentido esto de la nulidad parcial, ¿sí? Fíjense esos artículos que les pongo ahí, el 1122, el 989, se prevé la posibilidad, en caso de nulidad parcial, que el juez integre el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Si el juez determina que una cláusula es inválida, voy a cerrar acá porque si no va a seguir sonando. Si el juez determina que una cláusula es inválida, tiene la facultad de integrar el contrato, es decir, para que ese contrato no quede vacío en una parte, tiene facultades para integrar el contrato siempre respetando este equilibrio que les estaba diciendo recién, ¿no?
fíjense que el 989 dice... Bueno, esto habla de las cláusulas abusivas, ¿no? En el 988, perdón. En los contratos previstos en esta sección se deben tener por no escritas las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones predisponentes. Bueno, esto es todo de... A ver si es el 1122. Yo lo que quería es hacer énfasis en 1122. El control judicial de las cláusulas abusivas se rige sin perjuicio de lo dispuesto en ley especial, que es la Ley de Defensa del Consumidor. En la aprobación administrativa de los contratos, las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas. Si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. ¿Se entiende? Es decir, si dice esta cláusula es abusiva, es inválida, y necesita decir algo más integrando, lo tiene que hacer. Bien, eso en cuanto a nulidad total y parcial. Después tenemos la nulidad absoluta y relativa, que era lo que decía Alejandra recién. Hay otra clasificación que hace énfasis en quién es el sujeto tutelado por el ordenamiento, quién es a quién se dirige la protección que confiere el ordenamiento. Cuando hablamos de una nulidad absoluta, se protegen intereses generales o intereses colectivos. Hay razones de orden público, entonces se dice que la nulidad es absoluta por esas cuestiones. En cambio, cuando hablamos de nulidad relativa, estamos hablando en que la invalidez se dirige a proteger a una persona en particular. Y es en favor de esa persona que se prevé la invalidez. Por eso, si estamos hablando, por ejemplo, de un menor que celebra un acto jurídico, y ese menor el día de mañana lo quiere invalidar, cuando cumpla la mayoría de edad, o sigue siendo menor pero a través de sus representantes, lo puede hacer, pero no lo puede hacer la otra parte, porque el protegido ahí es el menor, no es la otra parte, ¿se entiende? La nulidad absoluta o relativa es muy importante la distinción para poder ver quién puede reclamar la nulidad, que en el caso de nulidad absoluta lo puede hacer cualquier persona porque hay algo que afecta al interés general, y hasta el Ministerio Público puede llegar a tener legitimación. Y cuando hablamos de nulidad relativa es más acotado quién es el legitimado, porque es el protegido por el ordenamiento jurídico, ¿se entiende? Acá tienen supuestos de nulidad absoluta para que tengan ejemplos: el acto celebrado con incapacidad de derecho. Acá los supuestos de incapacidad de derecho siempre se trata ¿se acuerdan lo que era incapacidad de derecho? Era el caso en que no había una aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. No estábamos en el ámbito del ejercicio, sino de la adquisición. Fíjense que el 1002 dice: no pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de bienes cuya administración o enajenación están o están encargados. Los jueces, funcionarios, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Acá hay un fundamento legal que es, por ejemplo, la protección familiar, que dice que los cónyuges entre sí no puedan contratar para no generar ningún tipo de rispideces y ningún tipo de afectación. Dice Alejandra, ¿qué significa que no sea susceptible de confirmación, la absoluta? Quiere decir que, ahora como vamos a ver después, hay una particularidad de la nulidad relativa, que es que yo la puedo confirmar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo confirmar el acto y sanear ese vicio que tenía. Si yo, por ejemplo, soy un menor, cumplo la mayoría de edad y digo, ese acto jurídico quiero que siga válido porque me beneficiaba, entonces estoy confirmando el acto y estoy purgando los vicios que tenía, ¿sí? Es como que lo limpio al acto jurídico del vicio que padecía. Obviamente que el que tiene legitimación para confirmar el acto y purgar esos vicios es el que está protegido por la norma. En cambio, en la nulidad absoluta, en el que hay una protección de un interés superior, por ejemplo, el orden público, o porque como en el caso de que no puedan contratar los cónyuges, hay un interés superior que es la protección de la familia, o el funcionario público que no puede contratar sobre los bienes que tiene bajo su tutela o su protección. Obviamente que ahí hay cierta necesidad colectiva de que haya, digamos, regularidades en el ejercicio del funcionario público. Entonces, en esos casos en que
hay una protección superior, que es el interés general de todas las personas, no vaya a poder confirmar o purgar los vicios, porque precisamente el vicio es el que protege ese interés superior, ¿se entiende? A diferencia de lo que pasa en la nulidad relativa, que yo puedo confirmarla, en la nulidad absoluta no la voy a poder confirmar, porque si no, viene digamos, a hacer una salida de algo que no tiene sentido. Si yo estoy tratando de proteger el interés general y paralelamente digo que se puede confirmar el acto, no tiene ningún sentido. ¿Se entendió ahí, Alejandra? Bien. Acá entonces algunos ejemplos: nulidad absoluta, el acto celebrado con incapacidad de derecho, que es el 1002, si quieren después léanse los incisos para ver cuáles serían los supuestos. El acto en infracción de una norma legal solemne y absoluta, que yo se tenía que celebrar bajo ciertos requisitos legales, como la escritura pública, y no lo hice. El matrimonio celebrado con impedimento, yo tenía que celebrar el acto jurídico sin ningún vínculo matrimonial previo, y sin embargo estaba casada y igualmente me volví a casar, entonces en esos casos en que se protege el orden público no voy a poder sanear ese vicio, ¿se entiende? Supuesto de nulidad relativa, ya lo vieron, acto celebrado por la persona incapaz del ejercicio o con capacidad restringida, que no actúa obviamente con el apoyo o con el curador. El acto de disposición celebrado por inhabilitado sin la asistencia designada en la sentencia. Puede ser que el inhabilitado siga realizando actos si justo no realizó con asistencia un acto para el cual se le designó una asistencia. Los actos celebrados por el emancipado en contradicción con el artículo 28 y 29, recuerdan los actos prohibidos, los actos que se permitían pero con autorización. Los actos celebrados con vicio de la voluntad, esto ya lo vieron, todo lo que hace a los vicios de error, violencia, dolo, me va a permitir a mí como víctima del dolo, del error o de la violencia, me va a permitir a mí poder anular el acto. Obviamente siempre a la víctima de esos vicios de la voluntad, no a la otra parte, porque el fundamento es proteger al sujeto que, digamos, que tuvo su voluntad viciada. Y el acto afectado por lesión también va a ser un supuesto en que haya una nulidad relativa si es que se establece. Ahora, ¿qué pasa con el fraude? ¿También sería un acto de un supuesto de nulidad relativa? ¿Cómo? Absoluta sería. No, el fraude es lo que vimos recién. ¿Se acuerdan que acabamos de ver la otra ineficacia legal, que era la inoponibilidad? Fíjense que el fraude también es un vicio que afecta a la buena fe del acto jurídico, y lo vieron como un vicio del acto jurídico, pero la consecuencia del fraude, el efecto del fraude, no va a ser la nulidad, sino que va a ser la inoponibilidad. Acuérdense de esa distinción entre nulidad e inoponibilidad, ¿sí? Y estudien bien la diferencia entre lo que es el efecto que tiene la nulidad y el efecto que tiene la inoponibilidad. Justo el fraude es un caso de inoponibilidad, por eso no lo vemos como una nulidad relativa, ¿sí? Bien, esto es lo que veíamos recién de la conversión y la confirmación del acto. Son casos de convalidación. La convalidación viene a ser el saneamiento del acto imperfecto. Las especies de convalidación vendría a ser la ratificación. Yo celebro un acto a través de otra persona, y después lo que hago es ratificar la actuación de esa persona. Entonces estoy convalidando ese acto que realizó la otra persona por mí. Eso lo van a ver, por ejemplo, en el 369. La conversión, lo vimos cuando vimos las formalidades, dijimos que el acto era válido, pero era válido como otro acto, como un acto en que las partes se comprometían a realizar el acto jurídico que pretendían hacer, ¿sí? Digamos, el boleto de compra-venta, el acto era válido, pero era válido convirtiéndolo en otro acto, que era el acto por el cual se comprometían a celebrar la escritura pública. Ese está previsto en el 384. Y la prescripción liberatoria, que está prevista en el 3949, y algo vimos más temprano cuando me hicieron la pregunta con relación a la caducidad, también es un supuesto de, digamos, confirmación o convalidación, porque lo que hace es purgar esa cuestión pendiente, ¿no? Después tenemos la confirmación, que era lo que yo les decía recién, que sí se podía hacer
los actos de nulidad relativa, pero que no se podía hacer en los actos de nulidad absoluta. Está previsto en el 393, fíjense que el 393 dice, a partir en realidad del 393 porque son varios artículos, el 393 dice, me está costando encontrar los artículos, hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa, fíjense como dice, la parte que puede articular la nulidad relativa, manifiesta, expresa o tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido la causal de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. ¿Por qué no requiere la conformidad de la otra parte? Porque la nulidad relativa protege a la parte afectada. Con la conformidad de esa parte afectada, de que el acto jurídico lo quiere mantener válido, me alcanza, ¿sí? Tengan en cuenta que para la confirmación del acto es esencial, es un requisito esencial que haya cesado la causal de nulidad. Si el menor sigue siendo menor, no va a poder confirmar el acto. El tema es que haya cumplido la mayoría de edad o haya actuado a través de su representante legal, ¿sí? Si la persona tiene una restricción de capacidad y no cesó esa restricción, o no actuó con la asistencia o con el curador, tampoco va a poder confirmar el acto, ¿sí? Necesito que haya cesado esa causal de nulidad para confirmar. Y siempre necesito que sea la persona protegida por el ordenamiento jurídico. Fíjense que habla de una forma expresa o tácita. Puede ser que yo diga, no, sí, quiero mantener el acto jurídico porque ese acto jurídico me beneficia, porque nosotros pensamos que si lo celebra un menor o un incapaz es perjudicial, pero puede ser que sea el acto beneficioso, puede ser que las contraprestaciones sean parejas y que le genere algún tipo de beneficio, entonces en ese caso es necesario mantener el acto jurídico. Entonces, puede ser que sea mediante una manifestación de voluntad del menor que cumplió la mayoría, que diga, no, lo quiero mantener válido, o puede ser que el menor cumplió la mayoría de edad y empezó a cumplir el acto jurídico, entonces hay una manifestación tácita, porque en vez de invalidarlo, lo cumplió, entonces está manifestando su voluntad de mantenerlo válido, ¿sí? Acá el fundamento obviamente es que se tutela en interés privado y el requisito esencial es que haya cesado la causal de nulidad. ¿Bien? Bien, eso en cuanto a la confirmación, y ahí ya voy a dejar de compartir pantalla. Había algo quedado en el bolillero y es efectos de la nulidad. Tengan en cuenta que el principio general de la nulidad es que invalida el acto jurídico, pero puede ser que en ciertos casos particulares esto no suceda. Por ejemplo, en el caso que ahí ustedes ven que tiene que ver con la nulidad del acto otorgado por un incapaz y la obligación de reparar el daño a efectos frente a terceros. Ustedes lo ven con el artículo 300, creo que es el 92. Bien. Fíjense que el efecto de la nulidad, que es lo que provoca la nulidad, está en el 390. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que habían recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe, según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo 3. Es decir, acá lo que va a pasar es que las partes, o sea, que se vuelva al estado anterior a la nulidad y se restituyan las cosas que habían entregado. Acá no es el 392, no sé por qué está puesto, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que en el caso de la nulidad del acto otorgado por incapaz, por ejemplo, que una persona incapaz haya provocado un daño, ¿sí? No, pero esto no sería el caso de nulidad, no. El tema de reparación del daño, que el incapaz haya generado un daño a un tercero, entonces en ese caso el juez va a evaluar qué tipo de indemnización se establece, teniendo en cuenta el patrimonio de las partes, que el acto lo genera un incapaz, pero eso se ve en otra parte, no sé por qué está mezclada acá. Y después en cuanto a la prescripción de la acción de nulidad, acá también, es decir, yo no es que la acción de nulidad la puedo alegar en cualquier momento
durante toda mi vida, sino que tengo un plazo para hacerlo porque eso hace a la estabilidad de las relaciones jurídicas. El término legal es el de 5 años, lo dice el artículo 2560. ¿Por qué está tan lejos en el articulado? Porque está previsto el plazo en la parte de prescripción, que es al final del código. Dice, el plazo de la prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente. Pero el pedido de nulidad relativa, así como la acción de declaración de inoponibilidad, prescriben a los 2 años. Es decir, la regla general es los 5 años, pero para las nulidades y la inoponibilidad es de 2 años. Y acá es importante desde cuándo se computa el plazo de prescripción. Por ejemplo, ustedes vieron la acción de simulación. ¿Desde cuándo se computará la acción de simulación el plazo? ¿Desde que se celebra el acto? Bien, perfecto. ¿Quién habla? Jonathan. Claro, nosotros tenemos un acto simulado. Yo dije, bueno, vamos a hacer como que esto es una donación, pero que es una compraventa, pero en realidad te lo estoy regalando. O al revés. Yo me voy a ir de viaje mucho tiempo, entonces le digo a un amigo que por favor me cuide la casa, pero para hacerlo un poco más formal y que pueda pagar los impuestos y demás, se lo dono. Más allá de que en realidad entre nosotros sabemos que no se lo estoy donando, que le estoy prestando la casa. Si yo me voy, no voy a empezar a correr el plazo de prescripción para que yo diga ese acto es nulo, porque no está pasando nada, a mí no me está afectando porque él está en mi casa, pero está pagando los impuestos, yo estoy tranquila. Ahora, si yo vuelvo, quiero entrar a mi casa, cambió la cerradura y me dice, esta casa es mía, desde el momento en que se desconoce el acto simulado, ahí yo tengo que accionar. ¿Sí? Ahí yo tengo que iniciar la demanda diciendo, no, esto es un acto de simulación, no le había donado la casa, se la había prestado, habíamos hecho una especie de, digamos, era un acuerdo entre nosotros para que él pague los impuestos, ¿se entiende? El término de prescripción, el término para poder oponer esa simulación, va a ser desde que hay un desconocimiento del acto. Ahora, lo mismo pasa cuando estamos hablando de violencia. Si yo sigo sometida a violencia porque me siguen amenazando con que me van a matar y qué sé yo y qué sé cuánto, no voy a poder iniciar la acción de nulidad por violencia, porque sigo amenazada. Ahora, cuando cesa la violencia, ahí empieza a correr el plazo de prescripción y tengo un término que me exige el código para poder reclamar. ¿Sí? Faustino dice el 391. A ver, el 391, que era el del tema anterior, ¿no? Vayan pensando si tienen alguna duda que quieran ver de esto que vimos, de otra cosa. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan efectos, los actos válidos no dan lugar en su caso a consecuencia de la 8 y Sí, en realidad el 391 lo que dice es que, lo que yo les decía, la nulidad hace, o la ineficacia hace que no cumpla con sus efectos propios, pero puede ser que cumpla con otros efectos. Puede ser que, por ejemplo, en el caso de violencia, yo invalide el acto porque digamos, por violencia me hicieron celebrar un acto jurídico, pero a su vez le voy a reclamar los daños y perjuicios. Entonces ciertas consecuencias va a provocar, ciertos efectos jurídicos se van a provocar, pero no lo buscado por las partes, ¿entiendes? Bien. Y tengan en cuenta que hay muchos autores que cuando hablamos de la nulidad absoluta dicen que son imprescriptibles, es decir, como está afectado el interés general, no habría un término para alegar ese, por ejemplo, el matrimonio que se celebró con impedimento legal. No hay un término de prescripción, porque como se tutela el interés general, el interés público, en principio no sería prescriptible, es decir, lo puedo alegar en cualquier momento. Y otra cuestión tiene que ver con que la nulidad yo la puedo alegar como acción o como excepción, es decir, yo puede ser que inicie un juicio para decir que ese acto es inválido porque fue cometido, ese acto jurídico fue celebrado por dolo, y hago un juicio para demostrar eso, o puede ser que no haga nada, y cuando la otra parte me exija el cumplimiento, yo excepcione y diga, no, este acto es inválido porque yo lo celebré por dolo, entonces estoy pidiendo la nulidad, pero por excepción, estoy defendiéndome mediante el planteo de una nulidad, ¿se entiende? Bien, eso sería la bolilla 29.
¿Tienen alguna duda, chicos, que quieran aclarar antes de que terminemos y vayan a... Profe, Sí. ¿podría explicar de nuevo lo de la conversión? Que no lo La entendí bien. conversión, bien, sí. La conversión vendría a ser una facultad que el ordenamiento jurídico le da a la persona que está tutelada por el ordenamiento para pedir la nulidad relativa, que es la posibilidad de purgar los vicios del acto. Lo que decimos es, bueno, yo sé que este acto jurídico tenía vicios congénitos, pero lo que estoy haciendo es, perdón, ¿la conversión dijiste o la confirmación? Conversión. Ah, bueno, no, volvemos entonces. La conversión es lo que vimos cuando vimos el acto formal que no cumplía con las formas, que dijimos, puede ser que el acto formal no cumpla, el acto no cumpla con las formas previstas por la ley, pero el acto se convierte. ¿Por qué? Porque yo celebré un boleto de compraventa queriendo celebrar en realidad, transmitir el dominio de un inmueble y no me alcanza con un boleto de compraventa, necesito la escritura de traslativa de dominio. Entonces, lo que va a pasar es que ese acto jurídico no va a producir los efectos buscados por las partes, pero se va a convertir en otro. Se va a convertir en un acto en el cual las partes se obligan a entregar esa escritura traslativa de dominio, ¿sí? Hay una especie de conversión de los efectos que buscan las partes, ¿sí? Son unos, pero se convierte en otros efectos, que va a ser el efecto de obligar a las partes a que celebren ese acto formal, ¿sí? Es lo mismo cuando el instrumento público no cumple los requisitos y pasa a privado, ¿no? Bueno. Sí, como un instrumento público no. Es difícil que un instrumento público no cumpla los requisitos porque ahí ya hay un defecto de algún elemento de la escritura y ya sea una cuestión por ahí de orden público. Pero sí, o sea, la conversión tiene esa finalidad de decir, yo el acto jurídico que celebré no puede producir los efectos por X motivo, entonces lo convierto en otro. Esa conversión va a ser legal, lo dice el código dice que no te alcanza con el boleto de compraventa, pero te alcanza para poder obligar a la otra parte a que celebre a que otorgue la escritura de dominio, traslativo de dominio. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, si no tienen alguna otra duda, cortamos acá y les deseo muchísima suerte el miércoles. Y bueno, nada, nos vemos el miércoles en el examen. Buen fin de semana, aprovechen, estudien, lean. Tienen cualquier cosa de material, pueden preguntar por el campus y los orientamos. Profe, Sí. mañana está la clase de repaso igual, ¿no? A las 8 en punto. Sí, les dijo Ferrero. Sí. Sí, les dijo Ferrero. Sí. Aprovechen a sacarse dudas con Daniel, más que nada, porque es muy dinámico para explicar, entonces aprovechen a preguntarle todo lo que les haya quedado en el tintero, ¿sí? Traten de leer lo más posible para ir preparados a la clase de repaso. Bueno, cualquier cosa no me dicen, y suerte, éxitos y buen fin de semana para todos.